Marrufo Mesa, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Grandes de Guatemala. A continuación les expondré lo que es mi proyecto de Java NetBeans, el cual está implementado por medio de tablas hash. Primero que nada, antes de explicar la lógica, procederé a explicar la parte práctica del ejercicio. A continuación tenemos lo que es un registro de reservaciones de un hotel en el cual tenemos diferentes atributos que debe tener cada uno de los clientes que reserva. En este caso está el código del cliente, el número de la habitación que reserva, el nombre del cliente, el apellido, el tipo de habitación, el precio de la habitación, el teléfono y el email del cliente. Primero que nada procederemos a registrar un par de clientes para poder ir viendo cómo va funcionando el programa. Empezaremos con el primero, pondremos el código 110, el número de habitación será la número 7, el nombre será Carlos y el apellido será Martínez. El tipo de habitación será una habitación simple y el precio será de 100 unidades monetarias de cualquier índole. El número de teléfono sería el número 4558 9078 y el correo electrónico de este individuo sería marcarlos90 arroba gmail.com y registramos. Al registrar una nueva reservación se borran automáticamente los campos que ya teníamos para poder dar paso a la siguiente reservación. Insertaremos otras dos reservaciones para poder ir apreciando el resto de las funcionalidades del equipo, del proyecto en este caso. El siguiente será el código 121. El número de habitación será el número 5. El nombre de la persona será Miriam, eh, será Pérez. El tipo de habitación será una doble. Y el precio son 150. El número de teléfono es el 4550 87 48. Y esta persona no tiene correo electrónico. Nuevamente registramos. El siguiente será el último registro para poder dar paso a lo que sería la demostración de la funcionalidad. Tenemos y en caso de esto y registramos finalmente. Con todos los registros que debemos tener para poder empezar a probar la demás funcionalidad del sistema, vamos a empezar primero consultando la lista de todos los registros que hemos tenido. Por eso vamos a utilizar lo que es este botón de consultar lista, el cual tiene una función que permite mostrar los datos almacenados en este pequeño text field, perdón, que tengo por acá. Al parecer tengo un error en la demostración de los datos, pero efectivamente acá podemos ver los datos que tenemos almacenados hasta el momento. Está desde el primer registro que tenía el código 58, luego procedemos a ver el siguiente registro, que era el de la persona llamada Miriam, que tenía el código 121, y finalmente, en principio, el caballero que se llamaba Carlos, el cual tenía el código 110. Muy bien, con esto de una manera un poco precaria, debo admitir, mostramos lo que es los datos por medio de este pequeño text field que tengo acá. A continuación voy a proceder a enseñar las otras dos funcionalidades que tiene esto, que sería primero el buscar
El buscar te permite buscar un cliente específico por medio de su código. En este caso vamos a empezar con el primer código que vimos, que fue el 110. Al haber consultado el código 110 vemos los datos del registro que insertamos con ese código. El primero es el número de habitación, que era el número 7, con el nombre Carlos Martínez. En este caso el tipo de habitación era simple, el precio era de 100 quetzales, el número de teléfono es el que tenemos ahí, igualmente el correo. Luego vamos a proceder a buscar cada uno de los registros que ya registramos anteriormente. Primero damos a registro, el cual era el registro con el código 121. Aceptamos. Como vemos acá nos salió el siguiente registro con el código 121, el cual es la habitación número 5 y la cliente era Miriam Pérez y el tipo de habitación era doble, respectivamente. Ahora buscaremos el siguiente, que es el último registro que tuvimos, que fue el número 58. Aceptamos. Como vemos acá, finalmente el número 58 fue la habitación número 2 con Benjamín Osorio, que era una habitación simple. Con esto comprobamos la funcionalidad, al menos de la parte de buscar, de manera efectiva. A continuación, usaremos la última herramienta de este sistema, que es el método eliminar. Empezaremos con la parte del método eliminar. Para eliminar utilizaremos el código que vamos a eliminar. Eliminaremos el último registro que insertamos, el cual fue el registro número 58. Y damos a aceptar. Como vemos, nos ha salido un mensaje que se ha eliminado de manera correcta. Vamos a consultar la lista y parece que efectivamente se eliminó. El registro que eliminamos fue el número 58, el último que ingresamos, que fue el de parte de Benjamín Osorio. Él tenía una habitación número 2 y además era una habitación de tipo simple. Acá vemos que el último registro que nos aparece es el número 121, que fue el registro de parte de Miriam Pérez. Así que podemos comprobar de que efectivamente eliminamos el registro de manera correcta. Con esto ya por sentado vamos a proceder, en este caso voy a proceder a explicar un poco la lógica detrás de la programación. La lógica, primero se inicializó lo que es la primera clase que realicé, que fue la clase de persona, en donde se van a almacenar todos los datos de las personas y de sus reservaciones. En el caso de mi aplicación, utilicé primero, inicialicé las variables desde el código, el nombre, apellido, número de habitación, la cuota que debe pagar, el tipo de habitación, el teléfono, el correo. Luego lo inicialicé con un constructor y luego utilicé la parte de los get y los set para poder mandar a llamar a cada una de las variables, además de un toString, en el cual puedo volver a reescribir lo que pasa en las variables para facilidad y comprensión de lo mismo. Básicamente utilicé esta variable para poder almacenar los datos de cada uno de los clientes y poder establecer cada una de sus características o cada uno de sus atributos. Ya teniendo esta clase, me oficialicé empezando la parte de la captura de datos. Empecé en un formulario, el cual fue el que les mostré en la parte de la práctica. Este es el formulario que utilicé. Primero que nada vamos a revisar el código. Para esto importé diferentes librerías para poder utilizarlas en el proceso, que empieza desde la parte de la librería hash, de la parte de hash table, después una parte en Yoctopaint que utilicé para los diferentes mensajes que utilicé, y la enumeración que me sirvió para poder enumerar los diferentes registros que fui insertando. Lo primero que se realizó fue inicializar una variable de tipo hashtable, en el cual establecí de que el valor, la llave, el valor key, sería un string, que al igual que en persona, si lo podemos notar en esta parte, la parte de código es de tipo string. Además de inicializar eh, mi lo que es un objeto de tipo persona de la clase que utilizamos anteriormente, para poder almacenar los datos, y esto al final lo nombramos tabla personas.
Luego, empezando con la parte de los botones, el primer botón que utilicé fue el botón de insertar un registro, que utilicé el método registrar personas, que el método lo empecé acá abajo. Viéndolo a grandes rasgos, puedo mencionar que este registrar personas es un método de tipo void, en el cual mandé de parámetro la tabla hash y utilicé la variable tablas personas. Primero inicialicé creando un objeto de tipo persona que se llama nueva persona, y con esta nueva persona utilicé los sets de código de número de habitación, nombre, apellido, etcétera, para poder mandar a llamar, para poder llamar a la categoría set, para poder insertar ahí los datos que estuvieron dentro de cada uno de los text fields, como podemos verlo acá, con cada uno de ellos. Luego empecé con un if, el if que utilicé en donde decía que si la tabla persona eh, en la tabla persona se almacenara lo que es el contador de llaves, perdón, y este contador de llaves iba a ser igual a nueva persona punto get código, es decir, la llave oficialmente se inicializa siendo el código que el cual utilicé anteriormente. En caso de este if, establecí que si en el caso de la tabla personas no existe la nueva persona punto get código, es decir, si la tabla no tiene una llave, por eso aquí el false, puse que inicializara insertando la llave que me pusimos anteriormente en la caja de texto de código. Por eso tabla persona.put para insertar es una nueva persona.get código, nueva persona. Además, puse un pequeño mensaje a nivel de sistema para ver que se está almacenando. Luego la parte de limpiar campos, que es este método que mandé a llamar, que es el método en el cual limpiamos cada uno de los text fields. A continuación, de la registrar a nuevas personas, empecé con la parte de consultar personas, es decir, consultar a las personas por cada uno de los diferentes códigos que mencioné anteriormente. Es la parte de buscar. Primero iniciando una variable de tipo string, que sería el mensaje, y luego otra string llamada que es mi job2paint, que es el ingresar el código que queremos buscar. Luego establecimos un if en el cual decimos que si la llave de la tabla es igual a la variable doc, entonces empezamos a buscar, mandamos a llamar a los registros. Inicializamos con una variable de tipo persona, que es la denominé persona A, que iba a ser igual a la tabla personas.getDoc, es decir, a la tabla personas que tuviera la clave o la llave que fuera igual a la variable doc. Después empecé enviando un mensaje en donde se mencionaba, como lo vimos anteriormente, donde mandábamos y imprimíamos el código de las personas, su edad, perdón, su, ¿cómo es? El número de habitación, el nombre, apellido, tipo de habitación, etc. Luego, con un job2paint, con un message dialog, lo mostré. En el caso de un else, en dado caso no exista la llave que estamos buscando en la tabla, vemos que existe una parte que dice el registro no existe. Es el mensaje de error que manda si no existiera la llave que estábamos buscando. Es decir, si necesitáramos un código que no existe dentro de la tabla hash, nos manda este error diciéndonos que no existe un código o un registro con ese código. Luego, pasando a la parte de mostrar, que fue la parte de enlistar, eh, es el método mostrar lista de personas, que esto es con el botón que tenemos acá. Acá lo mandé a llamar con ese método. Al igual que el consultar personas y el mostrar personas, mandé a llamar a los diferentes métodos que realicé. En el caso del método mostrar lista de personas, nuevamente es con una tabla hash, que su llave será de tipo string, y nuevamente el contenido de la tabla será la tabla personas. Nuevamente hicimos un string, una variable string de mensaje, que esta inicializa vacía. Luego utilizamos la parte de la de numeración, un objeto tipo de numeración, el cual
lo pusimos relacionado a la tabla persona, al objeto de tipo persona, y vimos que esta variable de numeración que tiene el nombre de elementos sería igual a la tabla personas.elementos. Luego hicimos un while en donde decimos que si el elemento .hashMore elementos, es decir, si el elemento no tiene elementos, perdón, entonces y establecimos una variable de tipo persona, y con esta variable mostramos el mensaje en donde decíamos que imprimíamos cada uno de los registros que observamos anteriormente. Luego en el text field que mostré anteriormente, que era en donde se mostraba los registros que íbamos guardando, ahí fue donde mandé a la variable persona. Es decir, en este text field se imprimió la variable persona, y la variable persona contenía cada uno de los registros y cada uno de los que se han ingresado. Luego, para esto para finalizar, utilicé un void de tipo private, que es el método de eliminar personas. En este utilicé un tipo string llamado docu, que es un joktopain, que me pide inicializar insertando el código que quiero eliminar, como lo vimos anteriormente. Luego el if, que dice que si tablas personas, en la tabla personas la llave es igual a la variable docu, entonces la tabla personas remueve el dato según el código que posea la variable docu. Luego un joktopain para poder mostrar que efectivamente estábamos eliminando el dato. En el caso de que no existiera la clave que queríamos eliminar, nuevamente utilicé un joktopain para poder mostrar y anunciar que el registro que queríamos eliminar no existía. Con esto finalizo la parte de la explicación de la lógica, un poco breve pero bastante concisa respecto a cómo utilicé el método de estructuras de tablas hash para poder almacenar los diferentes datos y poder establecer este ejemplo. Muchas gracias.